Eric Calcaño, ¿cómo te va? Bueno, sobre los buitres, porque dije, vamos a los buitres, Eric Calcaño queda un poco mal. Bueno, el cóndor de algún modo también. De algún modo. Es un animal que tiene esa costumbre, pero que abusivamente quizás... abusando de la escala zoológica, se habla de fondos buitres para estas entidades financieras que no proceden como los buitres, porque los buitres al menos tienen la decencia de esperar que la presa se muera. En este caso, estas empresas financieras, estos fondos de inversión que anidan, para seguir con la metáfora, en paraísos fiscales, hay más de 80 en el mundo. El fondo NML, que es el de Paul Singer, que se ubica en las Islas Caimán, tienen más empresas que habitantes. Bueno, es un poco el patio trasero en este doble estándar mundial al cual asistimos. El patio trasero del sistema financiero. Exactamente, es el patio trasero del sistema financiero, de los sistemas financieros que en sus países de origen o en sus sedes respetan las leyes, se someten a las regulaciones y le hacen caso a sus parlamentos. Bueno, en estos paraísos fiscales no están sometidos a ninguna regulación, a ninguna ley, hacen más o menos lo que quieren y de ese modo su proceder es un proceder que entraña lo que los norteamericanos llaman moral hazard o riesgo moral. Esto es, compran bonos de un país en una crisis de sobreendeudamiento, de una crisis de solvencia, cuando los bonos soberanos de ese país están por el piso y luego reclaman por la totalidad del título del valor. Si uno emite un bono de deuda por 100, viene la crisis, viene el final de ese sistema Ponzi que han adoptado algunos países y que nosotros sufrimos también en el pasado, y cuando vale 5, 10 o 15, compran esos bonos a los tenedores primarios en general, o alegan su buena fe diciendo, no, pero yo confío en este país, compré por 15, ahora quiero 100. Lo han hecho en África, lo han hecho en América Latina, y en ese sentido por eso se los llama los fondos buitre. Ahora representan un poder financiero marginal a lo que podría ser el sistema capitalista, que pone en riesgo las propias reglas de funcionamiento. ¿Es marginal o es articulado? O sea, la pregunta es, si esto no tiene nada que ver con el sistema financiero, si ese patio trasero no tiene nada que ver, o si en realidad hace una parte del trabajo sucio, o del más sucio del sistema financiero. Hace una parte del trabajo más sucio, como vos decís, pero al mismo tiempo conspira contra la sustentabilidad de todo el sistema, porque desde Keynes sabemos que de las crisis financieras se sale con fuertes quitas y con reestructuraciones, y según el grado de compromiso con sus ideales o con el grado de justicia social que se quiere alcanzar, se reparte más o menos el peso de la salida de la crisis entre los diferentes actores, los organismos internacionales, los bancos o el propio país. En este caso, los tipos salen de eso, y por eso cuando uno ve el tema de Grecia, el tema de España o el tema de Italia, dicen, ¿y cómo van a hacer para reestructurar una deuda en la cual no se va a permitir la quita? Porque es precisamente lo que están tratando de obtener vía judicial. En lenguaje futbolero, diríamos que tratan de conseguir en el escritorio lo que no pueden conseguir en la cancha. ¿Y cómo van a hacer? Y bueno, ahí en esos casos deberá primar la racionalidad, esto es, la politización del problema para encontrar una solución política, tal como lo hace la Argentina, y no esta cuestión de decir, bueno, yo compré a 15, cobro por 100, los demás que revienten. Ese comportamiento antisocial me parece que se asemeja, respetando todas las distancias, a los mismos objetivos que tiene el terrorismo internacional, simplemente que en vez de usar la violencia, usan mecanismos financieros. Pero los resultados son gravosos para los intereses de un país. Se trata de torcer una voluntad nacional, de desconocer las instituciones, de obtener un lucro sin causa, encima con este riesgo moral que arriesgan poco y quieren cobrar mucho, cuando en la teoría capitalista clásica se dice gana mucho el que arriesga mucho también. Más. ¿Qué aliados puede tener la Argentina? No digo entre los pueblos, yo digo entre los poderosos. Y entre los poderosos están en una posición, uno podría decir casi griega, en el sentido de que no nos quieren, porque hemos demostrado que las políticas heterodoxas funcionan, de las que tenemos en los últimos 10 años, pero al mismo tiempo sería más gravoso para ellos que aceptar nuestras, o mejor dicho, aceptar lo de los fondos buitres, que aceptar una política heterodoxa. Es ahí donde tienen que decir, vamos a velar por la consistencia de la arquitectura internacional y le meteremos gobernancia y esas palabras raras que utilizan para evacuar la política, o realmente actaremos que el mundo evoluciona en determinados sentidos, hay determinados costos que pagar, es decir, los sistemas de endeudamiento perpetuo que ha habido a lo largo de estos últimos decenios, la financiarización del mundo. Cuando uno piensa que hace 30 años, por un punto de producto, digamos, de producción, había un punto de PIB, había un punto de flujo de stock financiero. Hoy esa relación va de un punto de producto real a 3,4, 3,6 de producto financiero. Esa financiarización
descentralización, esa gigantesca timba, esas finanzas fuera del Estado, esos bancos centrales independientes, esos organismos internacionales de crédito que no ven las crisis, esas calificadoras de riesgo que son la privatización del rol de regulación de los bancos centrales. Bueno, todo eso conformó un polvorino en el cual de repente hay alguno que prende un fósforo. Eric, el Estado argentino, digo el Estado no solamente por Ejecutivo, porque supongo que el Parlamento va a apoyar, el Estado argentino va a proponer que se cobre aquí. Sí. Lo digo muy sintética y brutalmente, pero al mismo tiempo, ¿no hay alguna forma de, aunque sea tarde, salir de la jurisdicción judicial extranjera y salir del CIADI, por ejemplo? Bueno, en esta son dos cosas, sí, me parece. La primera es que se aceptó la jurisdicción norteamericana, no porque nosotros pensáramos que era lo mejor posible, sino que era lo realmente realizable en ese momento. Recordemos Néstor con 22% de los votos, sí, construyendo un poder distinto, un proyecto nacional, un modelo económico, y dentro de ese esquema, bueno, había que lidiar con las fuerzas realmente existentes y las relaciones de fuerzas realmente existentes en esa etapa. Habida cuenta que hoy estamos más fortalecidos y que existe la UNASUR y que existe la CELAC y que hay una unión sudamericana importante y que también el comercio sur-sur se ha desarrollado mucho, nosotros podemos quizás mostrar que la política es dinámica y que las relaciones de poder han cambiado. No para prepotear a nadie, sino también para que el reparto sea un poco más justo, sí, en un mundo que nosotros consideramos debe ser multipolar. En lo que respecta a los acuerdos con el CIADI, lo que hay que ver es que esos acuerdos sobre todo se hicieron en los 90 y que tienen una duración de 10 años que son reconducibles tácitamente cada 2 años. Habría que estudiar caso por caso para ver cuál conviene y cuál no. Creo que Brasil no tiene ninguno. Creo que Chile tiene 2. Sí. Nosotros tenemos como 50 y tantos. 50 y pico. Entonces, ahí lo que hay que estudiar de nuevo, hay que usar, con todo respeto, pero bueno, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Diputado Nacional, hay que usar el método K de traer los problemas económicos y sociales a la política, resolverlos de la política y darle una institucionalidad. Entonces, evidentemente, hay muchas iniciativas, muchas ideas, pero que se tienen que ir viendo las posibilidades reales para ir avanzando siempre en el mismo camino. Cuando uno escucha candidatos de la oposición que hablan de, qué bueno sería volver a endeudarnos, claramente lo que se busca es de nuevo apropiarse del excedente económico y fugarlo. Cuando hacemos el avance en ganancias, de repente otro economista de la oposición dice, pero eso va a tener efectos inflacionarios. Bueno, pónganse de acuerdo. Realmente uno no está diciendo que estas personas tengan un modelo económico alternativo. Por el momento no tienen. Te cito a alguien que no es de la oposición. Artemio López, sociólogo. Artemio viene planteando, no es el único, pero digo, está haciendo prácticamente una campaña en Twitter. Artemio viene planteando y escribió en Telam una columna la idea de reponer los aportes patronales que quitó Cavallo en el 94. Bueno, es una posibilidad, pero cuando la presidenta abre el diálogo social, que es habitual en diferentes países, sí, hablar con los diferentes sectores, los sindicatos, los bancos, las empresas, resulta que hay uno que salta diciendo yo estoy de acuerdo mientras no me toquen lo mío. Entonces es ahí donde hay que hacer primar el interés general sobre el interés sectorial. Para eso sirve la política y eso es un poco el fundamento de nuestra propuesta. Cuando vos me hablas de lo del CIADI, me parece que es uno de los temas que nosotros tenemos que considerar y también avanzar en esta integración regional, en la cual quizás ya tenemos todos los ladrillos, pero tenemos que construir la casa común. Tenemos organismos económicos como el CELA o el ALADI, tenemos organismos políticos como el UNASUR, como la SONAC o la CELAC, tenemos el Mercosur. También eso nos va a permitir, la mejor manera de preservar las conquistas que hemos tenido hasta ahora en el campo internacional es ir por nuevos logros. No nos podemos frenar. Vuelvo a lo del 94 y los aportes patronales de Cavallo. De quien vos hablás es de Méndez, presidente de la Universidad Argentina. Vamos a poner el nombre, Héctor Méndez, así ponemos nombre y apellido. El que se opone. No se opone, por ahí no llegó a discutirse abiertamente. Pero yo no lo mencioné, porque más que la persona, lo que me interesa es el patrón de comportamiento. Está claro. Que es, todo bien mientras yo pueda seguir teniendo la tasa de ganancia que considero que es la que tengo que aceptar. Digamos que eso es, no diría razonable, esperable. A ver, vamos a ponerle eso. Eso es esperable de alguien que defiende esos intereses. Defiende esos sectores. Está bien. ¿De ahí en adelante qué, políticamente? De ahí en adelante hay que considerar los intereses de cada uno de los sectores, pero también ver cuáles son los objetivos que nosotros nos fijamos desde el punto de vista político en materia de inclusión social y actuar adecuadamente. Hay un estudio de
Palomino, claro que estamos nadando en la sociología, muy bueno, en el cual estudia la población económicamente activa de la Argentina. El 1% es de clase alta, el 10% es de clase media alta, el 36, algo es de clase media y los sectores populares son el 54%. Sí. Así que me parece que todavía tenemos un trecho importante para hacer en materia de inclusión y de promoción social en la República Argentina. Considerar todos los intereses de todos los sectores. Se gobierna, como dice la presidenta, para 40 millones de argentinos, pero la prioridad evidentemente tienen que ser los que menos tienen, por un lado, o quizás los sectores medios que han estado un poco pispiretas en estas últimas PASO, que sepan de qué lugar les conviene estar, tanto desde un punto de vista ideológico como desde un punto de vista de prosperidad y de crecimiento económico. En las últimas PASO, vos decís los sectores medios. Sí. Si analizás en el Gran Buenos Aires, tenés derrotas oficialistas en sectores medios y en parte en sectores populares. Sí, bueno, presidente Perón, en parte de La Matanza... Juan La Matanza, San Martín, parte, no digo parte, no el resultado general, digo. Pero La Matanza es que tiene desde todos los cordones del conurbano y hasta tiene también un poco de explotación agropecuaria. La Matanza recorre todo lo que es el Gran Buenos Aires. Me parece que nosotros desde la política tenemos que tomar en consideración y salir a militar, salir a convencer, a persuadir, a mostrar que hay que tener cuidado con ese comportamiento que a veces es todo lo que he logrado es gracias a mi esfuerzo individual y todo lo que pueda hacer el Estado me lo puede quitar. Me parece que junto con el esfuerzo individual, que es una cuestión valiosísima, también hubo una macro consistente y sostenible a lo largo de estos años, que fue lo que permitió precisamente la mejora y que nosotros hoy estemos discutiendo el aumento de las ganancias o cómo ampliamos derechos y no saber cómo salimos de la crisis de disolución nacional y Eric, del 2002. En términos de campaña electoral de acá al 27 de octubre, superada las PASO, pero el momento de las PASO, más allá del resultado en cada lugar. El Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se propone recuperar? Vos decís, tocaste el tema de clase media, ¿cómo se propone recuperar votos de sectores populares que fueron del kirchnerismo en el 2011, aunque haya sido una presidencial, y que dejaron de serlo en el 2013? Bueno, hay una cuestión que se llama militancia, que es lo que hacemos nosotros, es que consiste en caminar, ir, hablar, escuchar, decir, hacer. La política que nosotros tenemos es la gestión que hace la presidenta, y eso es lo que nosotros venimos a discutir y también a aceptar lo que nos dicen los compañeros, cuando, no sé, agrupaciones Sentimiento Nacional en La Plata o con Evita en el Corazón, también allá en la ciudad de La Plata uno se juntan los plenarios de Unidad Básica y escucha, le dicen los compañeros y también los compañeros. ¿Qué escuchaste estos días? ¿Qué escuchaste después de las PASO? ¿Qué escuchaste después de las PASO? No, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Bueno, La Plata es una ciudad también un poco compleja, ¿no? Porque tiene un casco de 200.000 habitantes y después una conurbación, digamos, no le gusta mucho a los platenses escuchar eso, exactamente. Pero de 500.000 habitantes. Tengo experiencia con platenses que uno se piensa en París y digo, espera, y él, claro. ¿Cómo nos pensaba París? Mucho más lindo. Más que París, Pero es así. Hablamos futbolísticamente, a no dudarlo. No, hablando seriamente, lo que nosotros pensamos precisamente creo yo, para los sectores medios que tienen que estar de este lado del proyecto nacional, decirle cuidado, muchachos, los que están enfrente son los que pusieron el corralito, son los que no había dólares porque hubiese una regulación del mercado cambiario, no había dólares porque la Argentina estaba quebrada. La empresa que hoy tienen y que prospera es porque hay un mercado interno, es porque hubo distribución del ingreso. Es decir, me parece que es esa cuestión de tratar de superar un pensamiento lineal que muchas veces es mamá me saqué un 10 o mamá me pusieron un 0. Entonces, sino hacer la parte del esfuerzo de cada uno dentro del conjunto de una sociedad argentina que por suerte es variada, es diversa, como dijo la presidenta hoy justamente hablando de la importancia de la inmigración, de las antiguas, de las nuevas, de las que van a venir. Bueno, somos un país vivo. ¿Y qué escuchaste los últimos días? No me contaste. ¿Cómo? ¿Qué escuchaste los últimos días en la pero compartimos. A ver, es una reunión de Unidad Básica que dice, bueno, a ver, en mi barrio hubo mucha gente que lo votó a Massa por la cuestión de la seguridad. Entonces, bueno, hablamos de la cuestión de la seguridad. Ahora, la seguridad es la seguridad no únicamente de la persona y de los bienes, también es la seguridad del empleo, es la seguridad de la salud, la seguridad de la vivienda, la seguridad social. Digo, contemplemos la seguridad en todos sus aspectos, porque si no vamos a terminar, como dijo Horacio González, viendo el mundo a través del ojo de una cámara de seguridad, y ahí nos vamos al panóptico, a Foucault, etcétera. Por eso de La Plata, parecida a París, tenemos una buena universidad también. Pero las otras cuestiones son, bueno,
el tema de clarificar muchas veces, dice, bueno, pero Massa no está totalmente identificado que es opositor. Entonces, un poco lo que decimos con las compañeras y los compañeros es, bueno, digamos en qué lado está Massa, qué es lo que propone, y después nosotros vamos a salir a sostener, a explicar y a apoyar las propuestas de la presidenta. Después, para saber más de lo que pasa en una unidad básica, te invito, no tengo que eso va a ser lo mejor. Voy a ir. ¿Cuándo me invitas? La semana que viene. Semana que viene. El miércoles no, porque tenemos sesión, pero el jueves supongo que tenemos plenario. Tema de la sesión y tema de plenario. A ver, tema de sesión miércoles y tema de plenario jueves. De los buitres ya nos fuimos. Nos fuimos, bajamos. Seguimos volando. Bajamos. Entonces, el tema de la sesión, nosotros tenemos comisión de presupuesto convocada por el diputado Feletti, que es presidente de la comisión de presupuesto. Se tratarán los proyectos que hacen a la modificación de ganancias, daremos el debate y la discusión propia del trabajo en comisiones, se firmarán los dictámenes correspondientes y se tratará el dictamen con más firmas el miércoles, que será el nuestro. Eric, muchas gracias. Por favor.